¿Cómo era considerado Jesús frente a sus contemporáneos? ¿Cómo era visto como un hombre de Dios? Bueno, Jesús produce una crisis en muchas personas. Y es más relevante la crisis que Jesús produce en Juan el Bautista, el considerado el último profeta de la ley. El hombre vestido con una piel de camello, con un cinturón y gritando a voz en cuello en el desierto: convertíos al Señor, haced penitencia, arrepiéntanse, vuelvas en el corazón a Dios. Jesús, por otro lado, estaba sentado en casa de los pecadores, dejándose ungir por mujeres de dudosa reputación, abrazándose con aquellos que eran marginados, sanando y tocando a aquellos que eran intocables. Así que se pregunta, o más bien Juan el Bautista se hace la pregunta a través de sus discípulos. Juan el Bautista está en prisión y dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estas palabras a veces suenan un poco enigmáticas, porque Juan el Bautista sabía quién era Jesús, pero quizá las expectativas acerca de Jesús no estaban siendo cumplidas en él. ¿Quién era Jesús realmente para sus contemporáneos? ¿Es el que nosotros hemos esperado, en quien hemos creído, o hemos de esperar a otro? Quiero hacer referencia a Lucas capítulo 7, del versículo 11, un pasaje muy interesante en donde se produce una sanidad. Desde allí, a Jesús se le observa como un profeta. El relato dice así: después Jesús fue a un pueblo llamado Naín. Sus seguidores y una gran multitud lo acompañaban. Estaban cerca de la entrada del pueblo y vieron que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La viuda iba acompañada de mucha gente. Cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el ataúd. Los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te digo, levántate. El joven se sentó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su mamá. Todos se llenaron de temor y alababan diciendo a Dios: un gran profeta está entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y esta noticia se divulgó por toda Judea, los alrededores, y los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a preguntarle al Señor: ¿eres el hombre que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres el hombre que iba a venir o debemos esperar a alguien más? En ese momento, Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias, que tenían espíritus malignos, y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben las buenas noticias. Afortunado el que no dude de mí. Después de que los mensajeros se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud sobre Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Hierba azotada por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina, elegante y que vive de lujos, que habita en los palacios? Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que Juan es más que un profeta. Las escrituras dicen de él: escucha, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Sin embargo, sin embargo, dice Jesús, el menos importante en el reino de Dios es mejor que Juan. Y así Jesús cuestiona a esta generación porque no escucha a Juan, que de una manera se contrasta entre aquellos que van a tocar la flauta y no bailan y aquellos que les invitan a endechar o a llorar y no lloran. Nos hallamos ante un episodio de sanidad. Esta vez la sanidad es más radical
Porque si el siervo del centurión estaba a punto de morir, el hijo único de aquella viuda ya había fallecido. Estoy hablando de capítulo 7, versículo 2, el siervo del centurión, ahora el episodio de esta mujer que ha perdido a su hijo. Uno puede observar que es como si el poder del Señor estuviese manifestándose en aumento. El cortejo que acompañaba a Jesús se encuentra en el cortejo fúnebre a las puertas de la ciudad. Aquí es Jesús quien toma la iniciativa. Lo irremediable ya había acontecido y nadie importuna al maestro. Humanamente no hay nada que hacer. La esperanza ha dado paso a las lágrimas, al luto, y dice la escritura que Jesús, al ver a la mujer, a la madre de este joven, tuvo compasión de ella. Hay un paralelo muy significativo aquí, porque si estamos hablando de profetas y algunos pensaban que Jesús es el gran profeta, quizás podían imaginarse en ellos lo que había acontecido en la historia de Israel con los profetas anteriores. Y hay un paralelo muy llamativo, y es el que emparenta la resurrección del hijo de la viuda de Naín, del capítulo 7 que estamos leyendo, con el de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes 17. En ambos casos se trata del hijo único de una viuda. Y el acontecimiento se produce a las puertas de la ciudad. El resucitado es entregado a la madre y el sanador es reconocido como profeta. En Elías se reconoce como el hombre de Dios. Hay una pretensión consciente de emparentar esta acción de Jesús con el suceso de Elías, como vamos a ver. El Señor es proclamado como un gran profeta aquí. Mientras que en el episodio que he mencionado de Elías, la mujer dice, ahora he conocido que eres un hombre de Dios y que es verdad que la palabra de Dios está en tu boca. Recordemos este suceso de Elías que tiene que ver con más bien un sistema en donde Elías llega a resucitar ese hijo de esa mujer y hace ciertos protocolos para hacerlo. En Jesús no existió eso. En Jesús no hubo una preparación para la resurrección de este joven, sino fue su palabra la que dio poder para que este joven resucitara. Y eso hace una gran diferencia entre Elías y Jesús. Al comienzo del ministerio, Jesús entra a la sinagoga. Y Lucas relata en el capítulo 4, 16 al 30, que Jesús va a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, que entra en la sinagoga conforme a la costumbre y se levanta a leer, y se le da el libro del profeta Isaías. Y abre el libro y encuentra el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Narra Lucas que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos para ver qué explicación iba a dar. Y Jesús comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban testimonio de él. ¿Pensaban que Jesús iba a ser el gran profeta? No, todo lo contrario. A pesar de que se reconocía a Jesús como un hombre de Dios, no se podía considerar que estas palabras de profeta se estuvieran cumpliendo en él. Lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de allí. Era inconcebible que Jesús se presentara como el cumplimiento de una profecía ante los ojos de ellos. ¿Era Jesús considerado profeta por el pueblo? Sí, pero no como la palabra que iba a profetizar como profetizaban los antiguos, sino como el hombre hacedor de milagros y señales. Todos daban testimonio de él, dice el relato. Estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de la boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y dice el Señor, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús lee el pasaje del libro de Isaías, capítulo 61, 1 al 12. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Se aplica a Jesús ese pasaje, se presenta como un profeta que viene a anunciar al pueblo la buena nueva de salvación. Pero aun cuando eso no estuviese suficiente claro, desde el primer versículo, Jesús concluye la lectura diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de leer. Pero las reacciones no se eran de esperar. En el transcurso de ese episodio, Jesús recorre no solo el modelo de Isaías, sino también el de Elías y el de Eliseo, definiéndose él de una manera implícita el título de profeta. Ningún profeta ha recibido bien en esta tierra. Y debemos conversar un poco más acerca de esto, porque va a ser muy interesante lo que se va a revelar de Jesús en este episodio y lo que se va a generar después en una conversación que vamos a leer más adelante. Le dejo por hoy. Recuerden compartir este tema, que será un tema que nos va a edificar, nos va a ayudar en nuestra fe y sobre todo en esa imagen de Dios que debemos hacernos a la manera como Jesús la muestra. Soy Ricardo Martínez, se les ha hablado de la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.